Déjenme quitarme este letrero que me salió aquí, listo, de la transmisión. Y bueno, ahora sí que les estoy dando la bienvenida formal y oficialmente desde Gracias Comedor a la presentación de Titanic City de Eduardo Gottman. La verdad es que hemos esperado y hemos preparado muchísimo este día. Es un día muy especial para nosotros, porque Eduardo no solo es nuestro primer autor internacional de Titanic, de Aquitania, siglo XXI, de Editorial Aquitania, que nada, en su momento vamos a hablar un poquito también de la editorial. Estamos haciendo esta transmisión desde el espacio de la Ninfa Eco, con la cual estamos aliados, revista de la que yo soy miembro, y bueno, que nos invita y nos hace también de anfitriona y de amiga Gabriela Zambucetti, que por ahí anda escondida, y bueno, nada, los voy a ir presentando a cada uno de ustedes y nos metemos en acción, y bueno, tenemos un gran público que estaba esperando también esta presentación y que va a estar conectado en vivo en las redes, que también podrán hacer sus intervenciones, preguntas, comentarios, etcétera. Esto está abierto para todos, lo vamos a ir recordando poco a poco. Y bueno, por supuesto, empiezo por presentar a nuestro querido Eduardo Gottman, que es, ya le dije que él es el mayor representante vivo, amante de la chocotorta. Eso ya lo identifica en Argentina, en México y en el mundo. Y bueno, creo que tengo el gusto. Eduardo es un amigo muy querido, es una persona muy cercana. Yo he leído toda la obra de Eduardo, entonces es algo de lo que me enorgullezco, porque lo conozco muchísimo como escritor y varias veces lo he amenazado con la posteridad, ¿no? Él siempre cae en duda, pero bueno, eso es parte de él también y de su personalidad. Y luego, para presentar a Eduardo con esta que es su más reciente novela, Titanic City, tenemos a puros amigos, amigos que son todos escritores y que están aquí con nosotros. Voy a empezar por Ania Galano, porque Ania es socia fundadora de Editorial Aquitania. Y bueno, a los amigos más cercanos de Eduardo en Argentina. Acá tenemos al escritor Marcelo Rubio, novelista y cuentista también. Martín Sancia, Kawamichi. Martín, siempre tengo rollo al decir tu apellido, pero creo que lo dije bien, que es también un queridísimo amigo de Eduardo y escritor argentino, novelista también. Al poeta Luciano Walter, también desde Argentina. A Diego Morones, poeta, escritor, chef de este restaurante desde el cual hoy estamos presentando desde la Ciudad de México, Gracias Comedor. Y pues nada, esta es, como les decía, ¿no?, nuestra primera obra presentada a nivel internacional con Eduardo Gottman, así que estamos también inaugurando en este 2021 Editorial Aquitania. Ya hablaremos un poco de ella. Y bueno, Titanic City es una novela que no me voy a detener demasiado ahora en presentar. Edu me pidió que leyera la presentación que él hace, los agradecimientos y presentación que él hace de la novela, y creo que eso nos va a dar pie para meternos adentro de la novela, ¿no? Y lo que haya que decir, que lo digamos aquí entre los amigos que nos hemos reunido. Muchísimas gracias a todos, la verdad es que es un honor y un orgullo presentar a Eduardo y además tener a esta playa de tan ilustre de escritores hablando de esta novela. Y tengo esta misión de tener el micrófono en la mano, pero bueno, voy a leer la presentación de Edu, que dice: mi gratitud. A mí me gusta mucho la presentación porque además es un agradecimiento especial, entonces esto para mí es pura fiesta, ¿no? Dice: al staff de Editorial Aquitania Siglo XXI por su generosa valoración de mi novela, que me honra, en especial a mi admirada escritora Gabriela Guerra Rey, de quien surgió la quimérica idea de presentarlo. Luego hablaremos de lo quimérico. A mi gran amigo Martín Sancia Kawamichi, enorme escritor, que cada tanto me hace creer en mi escritura. Al periodista de la agencia EFE, Juan González, que en la Semana Negra de Gijón de 2019 me hizo un reportaje sonsacándome la idea de este libro, cuando perezosamente no había escrito más de capítulo y medio. Y no puedo olvidar a mi esposa y mis hijos, que saben de lo inaguantable que es aguantar a un tipo que escribe. Y así se presenta Eduardo. Y bueno, creo que viene muy a cuento y que sería buenísimo abrir con Eduardo, por supuesto, y preguntarle un poco de esto que ya hemos hablado un poquito de ello en la promoción de la novela, ¿no? De cómo nació la idea. Hay este cuento que es un cuento de 2019 que Eduardo de alguna manera anticipa lo que luego va a ser Titanic City,
Y bueno, esta historia con el periodista y tu apuro de que aquel primer capítulo se convirtiera o no en novela. ¿Cómo llegamos aquí? Bienvenido, Edu, muchas gracias. Gracias a vos, Gabriela. Para mí es fantástico estar aquí y muy honrado realmente por la editorial, por mis amigos. Realmente estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo nació la novela? Bueno, nació de un título. Fue un título que no sé por qué se me ocurrió, quizá por la influencia de Sin City, saqué Titanic City. Y tuve varios meses pensando qué hago con ese título, porque un título no es suficiente para un libro. Y tomé un cuento mío que había salido bueno, cuantos años antes, publicado en México justamente. Y bueno, ese cuento se llama El día en que no hubo viento, y a partir de esa historia se fue desarrollando Titanic City, que fue el libro que más rápido escribí, me llevó 6, 7 meses. Generalmente me toman 2 años, uno me tomó 5 años, y realmente fue un fantástico poder hacerlo tan rápido. 5 años, el último chiste del gran Jacobi. Ese es un Sí, libro que no se puede dejar de mencionar cuando se habla de Eduardo Gottman, ¿no? Una novela trascendental, sin ninguna duda. Bueno, no sé si ahora les quiero ceder la palabra también, si alguien quiere arrancar. Martín, que nos estaba por ahí amenazando con un infarto de repente o algo así. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Cómo Muy están? bien, bienvenido Buenas Martín. noches. Buenas noches a todos. Bueno, estoy muy contento de formar parte de esta presentación y muy contento de que Eduardo forme parte de mi vida, ¿no? Y antes que nada, bueno, quería aclarar que para mí Eduardo no es un escritor más argentino. Pero no es un escritor más porque es alguien que quiero mucho, o sea, que es una de las personas que más quiero. Entonces, eso hace que no sea un escritor más para mí. Pero a su vez, como vos mencionaste recién, el último chiste de Gran Jacobi, es de los últimos tiempos mi novela argentina preferida. Es una novela que cada vez que puedo la recomiendo. Es una novela que para mí debería ocupar un lugar de mucha más importancia, ¿no? En la literatura argentina, pero bueno, creo que no ocupa ese lugar también por un poco que ver Eduardo en todo esto, ¿no? La humildad exagerada, ¿no? De Eduardo, que le juega en contra en ciertos lugares donde parece que hay que sacar pecho y él no lo saca. Entonces, ahí está, pero a la larga, cada persona que lee el último chiste, lo ubica en ese lugar a Eduardo, ¿no? Ubica la novela en ese lugar, entre lo mejor que se ha leído en los últimos años. Así que leer a Eduardo, hablar con Eduardo, para mí siempre es un motivo de celebración. Cuando me dijo de presentar la novela, yo pensé en algunos temas, ¿no? para tocar. De hecho, no sé con quién hablaba, que me decían, bueno, relacionados a Eduardo con algún tema. Dijo, bueno, se me ocurrió Goldman y el capitalismo, por ejemplo. No tenía nada para decir, sí sobre Eduardo, pero no sobre el capitalismo. Entonces dije, no, vamos a descartar el tema. Goldman y la luna. Puse a buscar en la novela cuántas veces aparecía la luna. Tampoco era un tema como para desarrollar. Goldman y la chocotorta. Vos acabas de decir recién que es el representante número uno en el mundo de la chocotorta. Yo lo único que averigüé es que es en realidad el número 2, porque hay uno en Bélgica que es el número 1 que le pasa el trapo, como decimos acá en Argentina. Y después
pensé Goldman y la nube, pensé en otra cosa. Tiene que ver con Goldman y el aire, que no tengo mucho para decir sobre ese punto. En la novela encontré esta frase, que voy a leer ahora. Tu mano acaricia el aire muy cerca de la cara de su padre. Conmueve esa paz en sus labios mansos. Dije, bueno, no me alcanza esto para desarrollar un tema, pero sí recordé algunas charlas con Eduardo, en donde me menciona muchas veces el aire. Yo me acuerdo que cuando hablamos del último chiste, él me decía que cambiaba de registro cuando sentía que se asfixiaba en ese registro y que necesitaba aire. Entonces pasaba y cambiaba de la primera persona a la tercera, a la segunda, y hacía esos cambios. La novela El último chiste es un prodigio aparte de voces, ¿no? Infinidad de voces, de estilos. Dije, sí, y me di cuenta que Eduardo, más allá del tema, es alguien que se preocupa porque el lector pueda respirar. Yo me acuerdo él, una crítica que me hizo, un comentario que me hizo, que no sé si me lo hizo sobre algo que había escrito yo o sobre algo que había escrito otra persona. Era una charla que se daba en un bar y él me dice, no, pero hay que salir de ese bar. Vayan a una terraza, un lugar, que los personajes vayan a un lugar donde haya más aire, que no se ahogue la situación. Y entonces eso inmediatamente me hizo pensar en la formación de él en la telenovela, ¿no? Esto de cambiar de escenarios. Yo creo que como en otros autores como Pis, que viene, que su mayor influencia son géneros que están de alguna manera ninguneados o géneros bastardos. Hay mucho de la telenovela en Eduardo, que hace que se meta con absoluta ingenuidad en temas que otros no se meterían. Y me puse a pensar, entonces digo, Eduardo, me puse a pensar algo que es una conclusión a la que llegué pensando en esta presentación, que no será Eduardo realmente un escritor maldito, vamos, un escritor maldito que come chocotorta, ¿no? Y dije, me puse a pensar, digo, en una época donde hasta más pusilánime, se droga, toma alcohol, os revienta en mil aires. Yo no conozco ningún otro escritor que coma chocotorta y que hable de la chocotorta con la fascinación que habla él. Entonces dije, bueno, ya es un punto a favor, es dentro del grupo de escritores un maldito ya por eso. Otra cosa es que hay mucha gente que se jacta de ser antisocial, ¿no? De que no le gustan las fiestas, no le gustan las reuniones, que no le gusta a la gente. Yo jamás lo escuché a Eduardo quejarse de la gente o de los eventos sociales. Pero lo cierto es que yo, mientras estoy en una reunión, escuchando como otra gente se jacta de ser antisocial, cuando levanto la cabeza me doy cuenta que Eduardo ya se fue. Sin una absoluta tranquilidad, ya Eduardo no está más. Eso me lleva también a pensar en la previsibilidad, ¿no? Que siempre, o sea, en el ambiente entre los escritores, entre los artistas, siempre la previsibilidad es algo parecido a un insulto, ¿no? Decir que sos previsible. Creo que Eduardo busca todo el tiempo ser previsible y no le sale. No le sale. Mientras otros buscan ser imprevisibles, no, él busca lo contrario y le sale mal siempre, porque casi todo lo que hace menos escribir le sale mal. Y eso, y otra cosa que también se suele hablar de los actores malditos es el tema del riesgo. Eduardo es un autor que asume riesgos, pero con absoluta inocencia. Y esta novela
City es un riesgo. Es un riesgo, pero porque se mete en un género difícil, como la ciencia ficción, el thriller, ¿no? Los géneros son muy difíciles porque son géneros que están muy codificados y es muy difícil ejercerlos sin que el género se trague al autor, ¿no? Es muy probable que, por ejemplo, si yo hago una novela policial, termine siendo una novela más policial que mía, ¿no? Porque el género es más fuerte que mi estilo. O sea, se necesita tener un estilo muy fuerte para que compita con el género. Leer esta novela me pasa justamente lo contrario con Eduardo. Es siempre una novela de Eduardo, y Eduardo está todo el tiempo, y Eduardo se puede tragar al género, y hace que el género sea una variante más de todo lo que él puede escribir. Y hacen que dentro de ese mundo convivan un montón de cuestiones están siempre presentes en la obra de Eduardo, lo amoró, el amor, la creación de hermosos personajes, el humor, el amor, lo sentimental, que siempre está en Eduardo, que es otra cosa que mucha gente esquiva al bulto, muchos autores, porque es muy difícil escribir una escena sentimental y que salga bien, ¿no? Es preferible obviarla, apelar a una elipsis, obviar lo sentimental, y él se mete porque es ingenuo, y esa ingenuidad es que hace que su obra sea honesta siempre. Especula, una especulación, tiene ganas de hacer algo, se mete. Esta novela es una locura. No sé cómo se le ocurrió hacerla y cómo se le ocurrió seguirla, ¿no? Es un desafío, ¿no? Yo pensaba yo, qué difícil hacer esto, qué difícil, incluso qué difícil manejarse en un terreno donde también hay asfixia, donde también hay alguien encerrado, donde también hay encierro, que es algo que yo no había visto en otras obras de Eduardo, y a pesar del encierro, a pesar de que no hay tanto aire como en otras novelas, sigue siendo una novela de Eduardo, sigue estando lo mejor de Eduardo. Y eso habla de lo multifacético y de lo maldito que es este tipo, ¿no? Ya dijimos que es antisocial, comete riesgos, es adicto a algo raro, digamos. Y otra cosa es que también, como hablaba, es por qué Eduardo no ocupa un lugar mayor en la literatura, y yo creo a esta altura que justamente por esto, porque es un maldito. Así como dije que Eduardo, cuando todos empiezan a hacer alarde de su condición de antisocial, Eduardo ya se fue. Eduardo jamás habla mal del ambiente literario, eh, no quiere formar parte. Con una absoluta elegancia, una absoluta alegría y amorosamente, hace todo lo posible para no estar, digamos, que le cuesta, pero no se jacta de eso, no se jacta, pero tiene los comportamientos de un autor maldito, de un maldito pero amable, maldito y querible, un maldito que es maldito por ingenuidad, y hace que sea la manera más honesta para mí ser maldito, ¿no? Y la, la trama de la novela, a mí no me gusta hablar de las tramas, que suelo contar muy mal las novelas. Y, pero lo que sí puedo decir es que todo lo que hay en las obras anteriores de Eduardo están aquí, quizás en su versión más violenta, ¿no? Porque es una novela a todas luces violenta, ya empieza violenta, ya empieza, y me sorprendió, ¿no? Justamente hay tortura, hay es una distopía, ¿no? Pero Eduardo acá maneja otras cuestiones que no le vi manejar antes, ¿no? Una extrema violencia. Por momentos se ubica en lo políticamente incorrecto, es muy políticamente incorrecto, pero siempre desde la ingenuidad, de la persona que
narra, se pone a contar y no puede parar. Si cae en lo políticamente correcto, nunca es la búsqueda. Simplemente en Eduardo, estas cosas es como el humor. Eduardo no busca el humor, es casi una condena que tiene, termina siendo humor, pero no es un humor buscado. Por eso a mí me gusta y quizás a veces ni siquiera noto, por ejemplo, en la obra de él, yo no sé si el humor es lo que la define, para mí la definen otras cosas. La obra no es su rasgo más característico, pero siempre señalan el humor. Uno de los rasgos más característicos para mí es la belleza de la prosa de Eduardo, y acá está presente y creo que es una de las novelas que mejor escritas están, ¿no? De Eduardo, donde más disfruté de la palabra. Así que bueno, ese es lo que quería dar un pantallazo sobre este enorme y amado escritor, ¿no? Ojalá muchas personas conozcan su obra y muchas personas tengan la posibilidad de charlar con él, de conocerlo, porque es un tipo increíble. Así que, Eduardo, felicitaciones por esta novela, felicitaciones a la editorial por apostar por alguien tan grosso, como decimos acá en Argentina, y bueno, gracias por dejarme formar parte de esta presentación. Muchas gracias a ti, Martín, y bueno, creo que has dicho cosas muy importantes y sobre todo de una manera sutil también te fuiste introduciendo en temas que son relevantes en la literatura de Gottman. Eduardo, esta es su quinta novela y ahí les voy también pasando algunos datos, ¿no? A los lectores que están conectados con nosotros. Esta es su quinta novela. Eduardo tiene, además del último chiste del gran Jacobi, Edu, aquí me ayuda si me falla la memoria, como perro que huye en la oscuridad, adiós héroe americano, ni siquiera nos queda París, y bueno, Titanic City que estamos presentando hoy. Y yo creo que hay temas que son primordiales en la obra en general de Eduardo, y a mí también me sorprendió que aquí se sale de esos temas. Yo siempre le he dicho que es un escritor de la culpa y sobre la culpa. Tocaste el tema del humor, pero bueno, me quiero meter directamente a Titanic City y hablaste de la violencia, ¿no? Y de que esto caracteriza esta contra otras obras de Eduardo. Es una obra tremendamente violenta, es una obra, un escenario distópico. Yo pensaba un poco, acá Eduardo no está visorando un apocalipsis, este es el apocalipsis, es el presente. Este apocalipsis está contado desde la ciudad de Buenos Aires, luego vamos a hablar de eso también un poco porque me parece que es un tema, ¿no? La mayoría de las novelas de Eduardo están ambientadas en Buenos Aires y la que no, de alguna manera también lo roza. O sea, Eduardo es argentino porque es argentino, como son los argentinos, no se puede ser de otra manera. Pero esta es también una novela universal, una novela donde esto que está ocurriendo aquí podría estar ocurriendo en cualquier ciudad del mundo. Y en este sentido yo veo un poco a Buenos Aires como símbolo. Entonces, bueno, creo que valdría la pena también decirles un poco a nuestra audiencia que va a estar conectada hoy de qué va Titanic City, ¿no? De qué es esta distopía o este apocalipsis de que estamos hablando, este mundo de la violencia. Le quiero dar la palabra a Eduardo para que él nos cuente un poquito también cómo él define a Titanic City y por qué este tema es una novela del miedo, también pensaba, y cuando hablaba con Ania, ¿no? Y cuando hablaba con los demás que estábamos preparando la presentación. Entonces, nada, dejar que Edu nos cuente un poquito también de cuál es su búsqueda con es una especie de holocausto, una especie de imperio romano contemporáneo, y después vamos a ver algunos elementos que avalan esto que estoy diciendo. Pero bueno, nada, Edu, cuéntanos y luego le voy pasando la palabra a los demás también para que hablemos de esto y de lo que quieran, ¿no? Bueno, antes que nada quiero agradecer a mi amigo Martín las palabras que dijo. La verdad que me emocionó. Te caracterizó, Edu. Sí. Te expuso además. Entre él con la chocotorta y vos con la culpa ya me sacaron la radiografía. Y bueno, más viniendo de escritores de la envergadura de ustedes,
él mencionó mis libros, yo menciono Tago, Bahía de Sal, o sea, son escritores que admiro, como a Marcelo Rubio, Cristo Roto, son realmente, están las personas que yo quiero y realmente admiro. Entonces, bueno, me siento muy bien, realmente muy bien con esto. Respecto a la novela Titanic, si bien la idea primigenia es una novela ciencia ficción fantástica, o sea, distópica, yo enseguida, para mí lo principal siempre son los personajes. Yo me enamoro de los personajes y lo hago acá, lo hago no importa el escenario, no importa la situación. Para mí lo que a mí me lleva realmente es a seguir a los personajes porque dicen mucho de mí y mucho posiblemente de la gente que conozco, pero eso es lo que a mí me atrae siempre al escribir. Creo que saco mis cosas, creo que elaboro mis cosas, creo que entre mis personajes y yo resolvemos algunos conflictos míos, pero lo que me impele a mí escribir es el desarrollo de una historia llevada por los personajes y son para mí personas, más que personajes, son personas, que tienen vida propia. Y de alguna manera busco el lado heroico de la gente. Creo que no necesito buscar lo heroico en el mundo, en la gente, y bueno, por eso tanto me alimenté del cine, ¿no? Porque buscaba un poco eso, o sea, verdad y cierta cosa de decir, yo puedo ser mejor, puedo hacer cosas por la gente. Eso es lo que me gusta a mí de la gente y bueno, lo vuelco en los personajes. Ahí, bueno, yo creo que, no sé si alguien quiere contar un poquito al público también que nos está viendo qué es lo que ocurre en Titanic City, ¿no? Que en realidad es Sporting City y en algún momento de la novela se va a transformar en Titanic City, que solo el nombre, yo entiendo por qué Edu estaba tan celoso del nombre, ¿no? Es un nombre que, simbólico, es una novela simbólica, una novela donde hay muchas simbologías, que creo que también es un tema que vale la pena que hablemos, pero bueno, ahora mismo les cedo la palabra y ustedes, Diego, que estabas... No, estaba escuchando a Martín y a Edu. Y me llamó la atención dos cosas, ¿no? La primera, cuando habla de la predecibilidad, Martín, o de lo impredecible. Hay una frase muy bonita en el libro que dice que el mayor rasgo de bondad en Sporting City es ser predecible, ¿no? Es una de las frases que se me quedaron muy grabadas. Y esto me lleva al tema de que si Eduardo es un escritor maldito o no. Yo le quito al escritor y es un maldito porque no tiene bondad, porque la novela no es predecible, ¿no? Creo que es una de las magias que tiene Titanic City. Y ahí viene también esa parte muy linda que vale la pena que, sin querer estropear, es algo que creo que no estropea nada, pero en buscar a los personajes, a estos personajes tan queridos de Edu que les da vida, ¿no? Con ese mismo amor los termina asesinando. Entonces es un amor que también me confunde. No vale la pena siempre ver, no solo en esta novela, sino en todas sus novelas, ¿no? Siempre ocurre eso, esos amores. Me da miedo cuando Edu que dice que quiere mucho a Martín. Yo si fuera Martín estaría un tanto preocupado, ¿no? Probablemente la siguiente chocotorta haría que la probara primero Edu antes de probarla yo. Pero dicho esto, creo que vale la pena decir que es una novela apocalíptica, y lo digo no como lector o como escritor, sino desde el punto de vista, cuando uno juega videojuegos, hemos visto todos los mundos apocalípticos, los gamers que pueden haber y existir, y es impresionante cómo crea de la nada un mundo apocalíptico que nadie se ha imaginado aún, y creo que es una de las cosas increíbles de la novela, pero no solamente que no lo hemos imaginado, sino que es algo brutalmente cercano y realista. Y creo que eso es lo que hace que la novela tenga un tono o una tensión dramática durante todo el recorrido que nos lleva, ¿no? Tiene momentos geniales que la gente ya irá descubriendo. Y a mí me llamó la atención porque normalmente cuando uno empieza a leer un libro, a mí me gusta subrayar frases que me gustan mucho. Y normalmente los escritores
presentan las primeras páginas, es un poquito pensando en los personajes, del contexto, etcétera, y no necesariamente caemos en frases lapidarias. Y Edu te recibe en las primeras páginas con una frase que apunté que me fascinó, que dice: ¿de qué sirve pensar en un féretro que nunca cierra? Y de alguna forma me pareció el resumen, después leyéndolo en retrospectiva, de lo que es Titanic City, ¿no? Es ese féretro que nunca cierra, ¿no? Y que estamos pensando, y que es un poquito una crítica a la sociedad, y que tiene también esta parte hermosa de la novela, ¿no? Yo creo que es una novela que aparte se lee muy fácil, tiene el privilegio de ser simple en su lectura, o la habilidad, porque es una gran habilidad, ¿no? La que tiene. Y una construcción yo siempre he dicho que Edu, en las novelas que yo leo de él, que son todas, es un maestro de los diálogos, y son diálogos desde los que se construye el personaje, que es uno de los artes más grandes que creo que alguien puede llegar a hacer como escritor. Y tiene diálogos maravillosos, personajes que desde ahí se van volviendo entrañables, ¿no? Y habla de una cosa muy linda y dice: felicidad no es ser más que ser niña y soñar y jugar y estar ahí, simplemente viviendo la vida. Y te das cuenta cómo de pronto en Titanic City es imposible ser feliz de alguna forma, ¿no? Porque no existen ya esos niños y te trasladan al día de hoy. Entonces creo que también hay un valor no apocalíptico en un tema pretencioso o alarmista, como de repente leemos en algunas novelas, sino en un tema simplemente de decir: cuidado, porque de alguna forma Titanic City, si bien ocurre en un mundo posmoderno, creo que también podría ser hoy, ¿no? Y pues son de las cosas, más allá de eso, simplemente, Edu, yo te quiero, no me quieras de regreso, es lo que tengo que decir por el momento. Y no, tengo que decir además que toda esa inocencia que Martín estuvo resaltando de Eduardo, pero también el riesgo, yo lo he visto estar así a nada, si no estuviera yo presente, estuviera ocurrido de incendiar una cafetería porque no tuvieran chocotorta. Entonces, lo que pasa es que hay que conocer esos matices, ¿no? Ahí hay un Eduardo también escribiendo sobre una historia donde parece que no vale la pena la esperanza, ¿no? Una historia donde los sueños no son posibles porque debilitan al ser humano, que creo que es un poco... Estoy muy de acuerdo con la sencillez también con la que está escrita, y sin embargo es una novela que está llena de lecturas y con unos trasfondos tremendos que nada, que podemos hablar un poco de eso, pero que también es el lector el que tiene que venir a descubrirlo. Voy a aprovechar además para decirles que en nuestra página de la editorial están los links incluso a todas las obras de Eduardo, no solo la que estamos publicando, porque no es nuestro interés solamente publicar Titanic City, sino que se conozca la obra de Eduardo Gottman, porque sabemos la trascendencia de esa obra. Entonces ahí pueden visitar también y pueden buscar el resto de las novelas. Voy a tomarme un paréntesis aquí para agradecer, Edu, que tienes aquí admiradoras, admiradores y amigos conectados, mandando mensajes también. Por acá tengo a Maite García de la Fuente hablando del último chiste del Gran Jacobi, hablando de Eduardo, Laura Hollard, sé que brillante, Rodrigo Sandoval, que nos acompaña, es un colaborador también de la editorial, María Negro, que no la conozco, pero sé que es una escritora porque ya he oído hablar de ella y está aquí conectada. Nada, estos son los saludos que tenemos por ahora, y decirles también al público, que lo dije muy al principio, que el que quiera hacer alguna pregunta a Eduardo, que aprovechen que lo tenemos aquí, que podemos hacerle todas las preguntas que querramos. Y por ahí está Ania levantando una manito, entonces le voy a dar la palabra a Ania. Gracias, Diego. Gracias, Gaby. Quería retomar 3 cosas. Una que dijiste tú de nuestra página web, y quiero decirle a todos los que nos están escuchando que ahí está disponible de manera gratuita el primer capítulo de Titanic City, para aquellos lectores que quieran dar su miradita, y seguro van a quedar fascinados y van a querer seguir leyendo el libro. Después quería retomar algo que dijo Die, y van 2 preguntas para ti. Una sobre algo que dijo Die, Edu, y otra sobre algo que dijo Martín. La primera es, o sea, esta no es una novela apocalíptica o una novela distópica más. En mi opinión es una novela altamente simbólica, y es una crítica a la naturaleza humana, y refleja cosas tales como
la dureza de la supervivencia en condiciones adversas y las bajas pasiones que surgen en circunstancias adversas. Y siento ahí atrás de esa simbología al Eduardo ya no tan ingenuo, ya no tan tranquilo, sino al inconforme y al rebelde. O sea, qué tan intencional o a propósito es esta denuncia de la naturaleza humana, o fui solo yo como lectora la que tuvo esa impresión. Bueno, yo nunca busco hacer denuncias, porque si buscas hacer denuncias te sale algo casi propagandístico, proselitista, y sería el autor entrometiéndose en las pasiones de los personajes. Yo simplemente coloco una situación y a los personajes, y ellos solo en su comportamiento hacen la denuncia. O sea, yo no me meto, porque si me meto, suena mal. Yo, por ejemplo, nunca hago un chiste de autor, nunca hago un chiste mío en una novela, porque suena falso, suena que el autor metió el chiste, que puede ser muy bueno, pero no sirve. Entonces, si sale un chiste, lo hace el personaje en su situación, en su momento, y criticando a quien él necesita criticar. Para mí un punto creo que tiene que ver con esta novela, tiene que ver con una obsesión que yo siempre tuve por un personaje, que es Petronio, que en la época del Imperio Romano, bajo el imperio de Nerón, era el que llevaba, digamos, la moda en Roma. Él era el número uno. Y el escritor, escribió Satiricón, tenía una especial relación con Nerón, ambigua, porque había cierto odio y cierto amor, y al final Nerón terminó condenándolo a muerte, y antes de que Nerón lo matara, él se suicidó. Y eso tiene mucha influencia en esta novela, más por el libro de Sienkiewicz, de Quo Vadis. Es un libro que me obsesionó, de que lo leí hace como 40 años, pero nunca pude despegarme de él. Y realmente creo que es un nudo importante dentro de la novela, que refleja justamente la crueldad y la tiranía, y esa cosa de autodestrucción que es la tiranía, porque la tiranía no solo destruye, se autodestruye. Y creo que eso es lo que, de alguna manera, sin quererlo, se plasmó en la novela. Gracias, Edu. Sí, de hecho, en tu doctor, en tu médico, reconocía a Petronio, ¿no? ¿Cómo? Que sí, que en tu personaje del médico reconocía a Petronio. Sí, o sea, por eso digo que es altamente simbólica. O sea, en vez del circo romano tienes los tiburones, en vez de a Petronio tienes a tu médico, en vez de a Nerón, pues tienes al tirano de Titanic City, ¿no? La influencia con el tiburón es más de Spielberg que de Ya. Y la última pregunta para ti. Ahorita dijo Martín algo así como gracias a Editorial Aquitania por tomar el riesgo de este libro, no sé, por publicar el libro. Yo creo que aquí no, que aquí el riesgo fue tuyo. Y mi pregunta es una pregunta muy práctica que a lo mejor debía haberte hecho antes. Es ¿qué te llevó a ti, o sea, un escritor como tú, a que yo y muchísimos admiramos, un escritor súper consagrado, un escritor súper talentoso, ¿qué te llevó a arriesgarte con nosotros una editorial que recién está naciendo, que todavía no está bien afianzada en el mercado? ¿Por qué te arriesgaste con nosotros, Edu? Yo te devuelvo la otra parte. Yo me preguntaba, ¿por qué esta gente tan talentosa se empeña en publicar los libros míos? Dije, genial, me encantó, o sea, dije, qué bueno, espero que no se arrepientan, pensaba yo. Bueno, gracias, Edu, por tus respuestas y por la confianza. Vale. Y bueno, creo que aquí hay, hay también algo que tiene que ver con la simbología y la estructura de la novela. La novela está dividida en 4 partes, y esas 4 partes son Sporting City, donde conocemos un poco cuál es el ambiente en el que se va a desarrollar la historia, ¿no? En este lugar apocalíptico son unas torres, son 2 torres, 3 torres, donde viven 3 torres, donde viven alrededor de 3.000 personas, divididas. Eduardo en algún momento los compara con una hinchada de fútbol, ¿no? Donde está dividido en clases sociales. Este es un tema que se ve muy claramente también, porque hay pisos,
y hay una nube que es una nube tóxica que mata y de la que todos huyen. Es un apocalipsis que está ya instaurado, o sea, que ya lleva tiempo y donde ya la gente se acostumbró a vivir bajo esta tiranía de la que estamos hablando, que es un jefe y que es el protagonista de la novela, ¿no? Roldán, que además el doctor, que es su coprotagónico, el único doctor que hay en Sporting City, lo cual lo convierte también en un arma de cierto poder, más no jamás el poder de el tirano, ¿no? Y aquí están estos dos personajes enfrentados que en algún momento, en alguna parte de la novela, el Quo Vadis, vamos a ver esta historia del Imperio Romano que Eduardo ha traído al presente y esta disputa entre Nerón y Petronio, que tiene que ver también con el valor de las historias contadas en las historias que se están contando y en Titanic City, ¿no? Hay una parte, son 19 capítulos divididos en estas 4 partes, y hay una parte dedicada al hombre y los tiburones, ¿no? Al hombre y el tiburón, y esto es una simbología. Creo que era un momento importante para presentar también y mostrar la novela, mostrar el libro. La portada es del artista Israel Quesada, que lo hizo especialmente para la novela, y bueno, acá vemos su mundo apocalíptico y este tiburón que está acá abajo subyacente esperando su momento. Un tiburón que mata, un tiburón del que se alimentan, un tiburón que representa un circo romano o a este circo romano posmoderno, y un tiburón también que nos hace pensar en cuán tiburones somos los humanos, quién es más tiburón, ¿no? Él o nosotros. Entonces, no sé, Edu, si quieres decir algo sobre esto, si quieres que le pase la palabra a alguno de nuestros amigos también para que comenten. Solo un poco. Para mí es importante la figura del doctor, porque es mi personaje por ahí favorito, porque es un alcohólico, lleno de culpa por una tragedia que vivió y que se verá en la novela, y que tiene que luchar contra sus fantasmas, contra su pasado y contra su presente, y que hace un equilibrio todo el tiempo, y el único en quien puede apoyarse es en su amigo, que es el ingeniero, y poco a poco en una mujer que aparece y que realmente cambiará un poco la historia. Ahora me gustaría escuchar, porque estás ganando el teléfono, lo voy a apagar. Sí, adelante. Bueno, nada, les paso la palabra. Marce, ¿vos quieres...? Sí, sí. Bueno, mientras Eduardo vuelve a apagar el teléfono, yo no tengo la suerte de haber aceptado muchas veces a charlar con Eduardo, como otra gente, porque tiene esa buena fortuna. Lo considero un amigo y lo admiro primero como persona y después como escritor, que creo que es lo primero que hay que decir de Eduardo. Ya todos los elogios que hicieron sobre vos, Eduardo, no hace falta que lo siga reiterando, pero lo sabes perfectamente que los comparto. Así que me voy a detener un poquito en esta novela, la cual te felicito por haberla escrito y a la editorial por publicarla, y que espero que la gente la disfrute. La novela tiene varios temas que van ahí picando, ¿no? Hay una caverna donde se cazan tiburones, un jefe tiránico, la nube, una enfermedad extraña, ¿no? Que aparece allí, que no termina nunca de ser clara, y está perfecto justamente eso. Creo que también la novela se basa en las traiciones, en las amistades y las traiciones. Y también, en cierto modo, me parece a mí, hay un eje que se hace sobre el prestigio de esos personajes en ese lugar. Es decir, cada uno de esos personajes cuida su prestigio para cuidar su vida, lo cual no está mal en estos tiempos, ¿no? Donde a veces creen que el prestigio es una forma de pagar. Digo, está muy bien en ese sentido y creo yo, humildemente, está muy bien logrado. Las traiciones están en todos lados, ¿no? Las traiciones son siempre de gente cercana, nunca hay traiciones de gente lejana, no hay manera de traicionar a alguien lejano porque uno no lo conoce. Y acá las traiciones son entre esa gente, entre este grupo cercano a esta especie de emperador, a esta especie de dictador, e inclusive entre aquellos que están peleando contra ese emperador, esa amistad entre
el médico y el ingeniero, también está llena de algunas pequeñas tradiciones y de algunas pequeñas mentiras entre ellos. El tema de la amistad que está allí planteado en todo el tiempo en la novela también está cruzada justamente porque las verdades son dichas a medias, ¿no? Es más, justamente la escena final tiene todo ese poderío cuando alguien se acerca a otro y le habla al oído. Digo, es un mundo así, ¿no? Donde las tradiciones están a la orden del día y donde las amistades están basadas seguramente en más mentiras que en verdades. Por otro lado, yo rescaté muchísimas frases de Eduardo, voy a tratar de leer alguna puntual. Una de ellas que me encanta es: el gran defecto de los sueños es que a veces uno despierta. Me parece una maravilla de frase. Hay otras frases por allí que dice: se puede sentir respeto por quien se odia, y esto también es muy interesante, justamente lo que estábamos charlando. El paso del tiempo es solo un estado de ánimo en Sporting City. Eso también es fundamental, la forma en que va pasando el tiempo por allí. Recién hablaban ustedes del tema del tiburón. Yo tomé el tiburón como una idea, seguramente porque soy muy estúpido, como una idea de la justicia. Es decir, la justicia se pone en manos de alguien que solamente tiene un ámbito muy puntual y no puede salir de ese ámbito. Es decir, el tiburón fuera del agua no puede hacer justicia de nada. Dentro del agua es el rey, sin duda. Aquellos que combaten para ver quién es el inocente están determinando una justicia casi privada, que es a lo que gira este mundo. Digo, estoy en un país donde lamentablemente hace unas horas una persona mató a otra porque le robó un carro y lo mató a golpes. Y estoy esperando que alguien censure esa actividad de parte de los medios, pero no, la callan, porque es mucho mejor decir que hay la justicia por mano propia, es más rápida, porque la justicia solamente funciona cuando hace lo que nosotros queremos, nunca funciona cuando hace lo que no queremos. Digo, me pareció justamente que ese tiburón hace de una justicia privada casi, y el hecho de combatir dos personas para ver quién es el inocente a través de la habilidad hace una justicia privada. Me parece justamente que uno de los grandes temas de esta novela es que alguien concentra el poder, pero deja que creerle a los demás que la justicia está en manos de otro. Quizás todo esto estoy diciendo es una reverenda estupidez y nunca sucedió, pero me pareció a mí en esta lectura, y hoy cuando leía esta noticia no pude más que asociarla justamente con hechos que suceden en alguna parte de la novela, y que celebro que Eduardo la haya escrito, y si no tuvo esta intención, bueno, celebro que a mí me la haya despertado por lo menos. No me quiero extender demasiado porque hay gente que tiene cosas para decir seguramente más interesantes. Me gustó muchísimo este juego de la muerta que no está muerta, ¿no? Casi un cuento infantil pasado a esta historia, ¿no? Aquella chica que está dormida, que espera el beso del verdadero amor para despertarse. Acá no, acá hay que decir un nombre mágico, ¿no? Y hay que estar ahí, ¿no? Y hay un tipo que está todo el día leyéndole nombres, casi como si fuera la guía telefónica, dicho sea entre nosotros, creo que después del chiste de Gran Jacobi, una de las grandes novelas escritas, la guía telefónica 1971 de Entel, hecha acá en Argentina. Les recomiendo a todos que lean la letra J y Z, que es realmente apasionante. Al margen de esto, sí considero que Gran Jacobi es una de las grandes novelas de este país. Pero volviendo un poquito atrás con la idea, es esa bella durmiente que está ahí, ¿no? Que después tiene un momento protagónico absoluto y total. Y por otro lado, la carencia de las cosas, ¿no? La carencia del agua, que es letal en la novela. Es un cachetazo a todos los que están viviendo en una especie de paraíso, porque finalmente, a pesar de tener... A ver, ¿qué es un dios? Un dictador, ¿sí? Un tipo que determina todo, el destino de todos los demás. Absolutamente. Cuando nosotros escribimos, seguramente, o mejor dicho, perdón, cuando la gente escribe, cuando los escritores escriben como Eduardo, como Martín, no juegan a ser Dios, sino que son Dios. Los dioses son siempre perversos desde los tiempos allá inmemoriales del Ángar o donde quieran buscarlos. Siempre han tenido la mala fortuna de decidir sobre nosotros, a pesar de que los griegos tenían esos destinos que inclusive los dioses tenían que cumplir, pero no importa. La decisión de castigar es siempre la que manejan los dioses. Un tirano es ni más ni menos que un dios ni más ni menos que un tirano, mi forma de ver. Lo cierto es que acá la figura femenina tiene un peso total en el final de la novela. E inclusive el amor tiene otro peso total durante toda la novela, porque alguien
traiciona, miente y llega hasta un extremo justamente para cuidar un amor. Lo cual no me parece poco en este mundo donde las traiciones y las mentiras son para generar dolor. Así que yo les digo que van a leer una novela que los va a llevar por momentos de humor también, porque obviamente los tiene. Aquellos que les guste el whisky en algún momento van a dudar si tomar whisky o no, un momento medio complicado. Y aquellos que quieran buscar muchos mensajes dentro de la novela lo van a encontrar seguramente más interesantes de los que yo propuse. Saludo a Eduardo, saludo a la gente de la editorial, les agradezco el espacio y espero no haber sido aburrido, que es lo que me caracteriza. Muchas gracias. Para nada aburrido, Marcelo, gracias. Gracias, Marce. Al contrario, realmente es rico para nosotros tenerte aquí porque además conoces y has estudiado la obra de Eduardo, la hemos hablado en otros momentos, ¿no? Y hay muchos temas aquí importantes. A mí me llama la atención que menciones la palabra paraíso, porque cuando estábamos incluso eligiendo para promocionar la novela, ¿no? Por ahí alguien dijo Titanic City es simplemente el infierno. Y yo pensaba... Sí, pero quería decir una cosa, mira, los paraísos son lugares particulares, los infiernos son lugares comunes. En mi paraíso seguramente no estarán determinadas personas, y yo no estaré en los paraísos de determinadas personas, pero en mi infierno están todos. A eso me refería yo. Totalmente de acuerdo. No, y además creo que, nada, quería pasarle este tema a Edu para que nos hablara. Fíjate, yo saqué muchísimas frases que me parecieron muy relevantes y que van armando y van conformando la historia de la novela y que las van diciendo los diferentes personajes y en algunos momentos también lo dice el omnisciente que está contando la novela y que por tanto uno infiere que lo está diciendo Eduardo. Hay una frase en particular que me anoté para traer pensando en esto de hablar del infierno, y es una frase que le dice el ingeniero Vega al doctor en una circunstancia bastante extrema a la que se ven expuestos los dos y además hay una especie de confusión porque Eduardo también es genio en esto de armar la confusión, que termina siendo también este humor que vemos en la novela y que algunos hemos visto como humor negro, pero bueno, trasciende cualquier nomenclatura, ¿no? Hay que verlo y hay que leerlo para entender de qué va. Vega le dice al doctor, matar al prójimo es parte de la naturaleza humana. Y esto es Titanic City, ¿no? Entonces, no sé, Edu, si quieres hablar un poco de tu infierno, de la construcción de este mundo, ¿no? Ahí, perdón, déjame nada más hacer la pregunta específica, Edu. Cielo y infierno, Sporting City. Los hinchas son los secuaces. Evidentemente, cuando uno gana, cuando uno pierde. El fútbol, de alguna forma, presente, ¿no? Porque hay que meter goles para ganar y para poder seguir viviendo en la piscina, en la alberca. Entonces, también hay un componente de fútbol que creo que sería interesante también escuchar de ti, de dónde nace, dónde viene, tienes cara de ir a River, no sé. Y por acá, Diego, justo me está pasando, Marian, una pregunta del público que dice, ¿por qué elige el fútbol en sus textos y qué tan futbolero eres? Así que nada, te toca, Edu. Ok, soy futbolero, he escrito sobre fútbol, me gusta ver fútbol, supongo que soy hincha de Boca, pero en realidad lo que tomé para la novela no fue necesariamente el deporte, tomé lo que se mueve alrededor del deporte, que es esa masa de gente fanática que se junta en lo que se llama barra brava y que han llegado al punto de ser delincuentes. O sea, han sobrepasado incluso lo que fueron los hooligans, porque acá en este país las barras bravas tienen conexiones con la política, con la delincuencia, con el narcotráfico. Entonces se han convertido en un poder. Y cuando en una sociedad se cae el poder natural, ellos pueden asumir ese poder, porque están organizados para eso. O sea, tienen su jefe, tienen sus tenientes, tienen sus soldados, y hacen todo lo que se les ordena. Son realmente una mafia. Y
en la novela, simplemente dejé que esa mafia tomara el poder. Porque en 3 edificios, en 3 torres, es fácil que lo hagan. Y bueno, así se convirtió ese imperio pagano, ese imperio basado en la crueldad y en el capricho del emperador jefe. Esa es la relación con el fútbol, no el deporte en sí mismo. A pesar de que sí soy futbolero, por supuesto. No sé Bueno, si contesté a los dos, ¿no? Definitivamente, definitivamente. por Porque no tengo otra acá, respuesta. sí, ese inicio, ¿no? Cuando está describiendo lo que es Sporting City, cómo funciona, etcétera, y dice, es como una hinchada de fútbol, ¿no? Acá están, y bueno, ahí hay de la filosofía futbolera de Gottman. Adelante, Edu. Sí, bueno, imagínate una sociedad gobernada por esta gente. Sería así. Volveríamos al Imperio Romano. O sea, al Imperio Romano de lo peor. O sea, no hablo de Augusto, de emperadores justos, hablo de Nerón, de Calígula. Hablamos de ese tipo de gente. Imagínate una sociedad gobernada por ellos. Sería más o menos Titanic City. Y pensaba, este es también un poco, bueno, el holocausto es un tema tuyo, porque es un tema del último chiste del gran Jacobi, tratado ahí de una manera excepcional desde el nacimiento del holocausto. Y pensaba, este también es tu imperio y tu imperio del infierno, porque además este tirano asume que Titanic City es el único país del mundo. ¿No? No hay otros sobrevivientes, ellos son todos y eso por supuesto que le da a esto una trascendencia y o sea, el día que no esté se acabó la humanidad, ¿no? Exacto. Es un poco, o así piensa él, mientras el doctor para de todas maneras sostener aquello le quiere dar el título de prócer, ¿no? Porque es la única manera. Hay un momento también importante que él se reconoce como esta nube que es el cadalso de todos, al mismo tiempo es lo que eleva al tirano, ¿no? Y Ania me decía hoy, la noté, en algún momento estábamos hablando, me decía, los poderes absolutos están basados en alguna miseria, ¿no? Y esta miseria que los embarga a todos es lo que le da el poder absoluto a este tirano. Bueno, voy a, antes de pasarle la palabra, nada, agradecerle mucho a Maite García Lafuente, que ha estado muy activa y saludándonos y nada, diciendo, nos saluda desde Peñafiel, España, ¿no? Nos manda un fuerte abrazo a todos, a Edu particularmente. Oscar Tabernice, enorme escritor, Eduardo Gottman, Enelio Torre, por acá nos está saludando también. Por aquí tengo a, bueno, Alejandro Carro, que es nuestro próximo autor de la editorial con un libro de cuentos, escritor mexicano, y nos dice, felicidades Eduardo por la publicación, leí su cuento Amanecer de un día sagrado que aborda el fútbol. Además, Alejandro escribe para un sitio de aficionados de deporte, ¿no? Sí. Que aborda el fútbol. Me gustaría que Eduardo comentara por qué eligió ese deporte para escribir y qué tan futbolero. Bueno, ya esto estuvimos hablando un poquito de ello después. El cuento que él menciona es específicamente sobre el nacimiento de un club de fútbol de San Lorenzo de Almagro. Yo era hincha de San Lorenzo cuando era más joven, pero me convirtieron en hincha de Boca. Yo soy muy voluble, realmente. Mi papá me convirtió en hincha de San Lorenzo, mi hijo en hincha de Boca. Así que mi nieto me hará, no sé, hincha de River, qué sé yo, cuando lo tenga. Así que bueno. Todo puede pasar todavía, ¿no? Y lo felicito por su nuevo libro también. A él. Y bueno, aprovecho también para decir que en A Cuatro Manos, en la revista Cuatro Manos, hay una docena de cuentos, de los cuentos de los últimos 2 años de Eduardo Gottman, ¿no? Ahí lo pueden leer mucho. En este momento estamos rediseñando el sitio y bueno, ya podrán buscarlo directamente. Y bueno, Eduardo es cuentista también, un gran cuentista, tiene varios libros de cuentos. Este año salió también un libro de cuentos suyos. Creo que es un maestro del cuento, ¿no? Y que para aprender de esto, porque bueno, nuestros talleristas todo el tiempo nos alimentamos también con las historias de Eduardo y cómo construye, como decía Diego, ¿no? Cómo construye a los personajes desde el diálogo, trabajar los diálogos, que es un tema tan complicado a la hora de escribir y que Eduardo es un genio total en ello. Y bueno, nada, le voy a pasar la palabra a Lucho y seguramente conociéndolo. Quiero decirte antes que no hay que ser genio para hacer diálogos, hay que ser un poco esquizofrénico. Porque la esquizofrenia es la personalidad dividida. Entonces, cuanto más dividida tenés, más proyectás tus cosas en personajes. Entonces, a veces cierta característica esquizoide ayuda, porque te proyecta todas
tensiones, todos tus impulsos, todos tus caracteres, lo pones en un personaje. Y después marcha solo, es como la bicicleta, van solo, no es un gran secreto tampoco. Y te agradezco que hayas mencionado el libro de cuentos, se llama... Ay, mi memoria, no me acuerdo el nombre de mi propio libro, es terrible. Ay, El crimen no debe pagar. Que sale con los cuentos que han salido muchos de los cuentos han salido en tu blog. Y bueno, eso ha sido bárbaro. En A Cuatro Manos, y tienes también un blog personal, El Tacho, dinos Edu, para que puedan leer. El tacho de residuos, de Eduardo Goldman. Ahí donde el tacho de residuos donde meto los cuentos. Todo esto lo pueden encontrar, los vínculos para todo esto lo pueden encontrar también en la editorial, ¿no? Está el link al blog de Eduardo, entonces ahí en su página toda la información, que puedan conocer un poco más también de todas las obras de Eduardo, que no son solo de novela y cuento, ¿no? Tiene otros géneros trabajados, es un autor que viene de la formación, decía Martín, ¿no? Trabajó tiempo en publicidad, en telenovelas, como guionista, entonces tiene un montón de fuentes, de matrices que ahora vemos en una obra de un escritor ya muy formado. Nada, Lucho, te quería pasar la palabra porque seguramente estás ahí atragantado con los temas y no te hemos dejado hablar. Yo atragantado con el cigarro. Che, bueno, contentísimo de estar acá. Nos juntamos a hacer una previa con Edu hace un ratito antes de comenzar esto, y a cuento de lo que dijo Marcelo, que estuvo muy buena esa interpretación de la simbólica de la justicia que vio en el tiburón. Hablábamos justo con Edu de esa cosa, esa propiedad sobre la obra literaria, que es 50% del que la escribe, 50% del que la lee, ¿no? Y en ese sentido, Titanic City para mí está totalmente anclada en la realidad opresiva de la ciudad, en esa distopía porteña. Para mí es una realidad de hoy, ¿no? Una noticia, como decía Marcelo, él leyó algo y lo remitió a elaborar esa idea de la justicia en el tiburón. Yo hace, no sé, 2 o 3 días, justo una tapa de página 12 decía crecen como hongos, y hablaban de unas torres, un proyecto de urbanización, de torres de lujo que van a ocupar espacios verdes aquí de la ciudad. Inmediatamente me remití a Titanic City, ¿no? Esa cosa que tenemos, ¿no? De aglutinarnos, de meternos en esas pajareras de lujo que son las torres, de aislarnos cada vez más, o sea, de no solucionar los problemas, sino de irnos arriba del todo y dejar la nube tóxica abajo. Eso pasa acá en la ciudad, está pasando hoy, y es algo que ocurre en Titanic City. Creo que no es gratuito tampoco que en ese escalafón social haya hinchas barra bravas. No es gratuito. Creo que ahí voy a contradecirlo un poco al autor, que dice que él no hace denuncias, pero sin embargo hay una denuncia solapada. De hecho, nosotros sufrimos ese sistema de violencia organizado que son las barras bravas, y creo que está plasmado, ¿no? De una forma genial acá en esta sociedad de Titanic City. Después esos personajes entrañables, esa mujer que aparece ahí, todas esas relaciones que sabe crear Eduardo, esa dinámica. A mí me sorprendió, me atrapó muchísimo. Es una novela que te sorprende todo el tiempo, y hay relaciones de amistad que son atípicas totalmente, ¿no? Y que uno las va decodificando a través de que la novela avanza. La poesía está presente como un elemento importante, y eso a mí me encanta porque se habló de la violencia, pero también la poesía como un contrapunto está, y tanto es así que juega un rol fundamental en uno de los momentos, ¿no? de la trama. Es una novelaza. Tenerlo acá
a Edu, yo soy un jacobino declarado, no es que sea un revolucionario extremista, sino que soy jacobino del último chiste, como todos acá creo. Yo regalo Adanes Buenos Aires o últimos chistes del Gran Jacobi para quedar bien siempre. Uno queda ahí de lujo cuando cae con esos regalos. Así que, bueno, nada, un placer estar acá, Edu, tenerte acá. Espero, ahí tenemos un pedazo de chocotorta fosilizándose en el freezer, así que le vamos a entrar seguramente cuando termine todo esto. Yo tengo ahí una pregunta para Edu, de esta parte de Lucho, que aparte acabo de descubrir que la forma de que Lucho esté callado es invitar a otros 3 argentinos, entonces es algo que vamos a empezar ayer. Funciona genial, ¿no? Funciona de maravilla, hay que hacerlo. Por azares del destino, Edu, me encontré una entrevista tuya de hace un ratito, en el que dices que no eres ni bueno ni malo, sino apenas insoportable como todo escritor que se respete. Y luego en la novela también hay unas cositas y dices que saben de lo inaguantable que es aguantar a un tipo que escribe, ¿no? Y luego en la dedicatoria hablas y agradeces a tu mujer y a tu hija, creo, a la familia en tal cual. Entonces, platícame un poquito de esa insoportabilidad del escritor que veo en Arbolas con mucho orgullo, ¿no? Creo que es interesante y creo que nos atañe a los aquí presentes, ¿no? Definitivamente. Bueno, no es orgullo, ¿eh? En realidad es autocrítica. O sea, bueno, probablemente no quiero finalizar, así que voy a hablar nada más que en primera persona. Soy narcisista, a veces de mal humor, a veces un poco egoísta, a veces pienso, me meto en una historia y me olvido de lo que está pasando afuera y por eso a veces no pago la luz, después tengo que correr a pagarla. O sea, vivo mucho en mi mundo interno y creo que esos son mis defectos como persona, que trato de solucionar de alguna manera buscando siempre terapia, que en este momento no tengo, así que está vacante la posibilidad. Pero bueno, todo eso creo que me sirve para escribir. Y entonces tengo que seguir. ¿Sigo neurótico escribiendo o mejoro y por ahí? No, creo que se puede escribir no siendo neurótico. Me gustaría entrar en esa variante. O sea, vivir más en el planeta Tierra. Y creo que escribir de otra manera. Pero bueno, ese soy yo por ahora. Espero cambiar más. Bueno, creo que vale la pena además mencionar que Eduardo es psicólogo, aunque no se dedicó a la psicología, pero yo siempre he pensado que un escritor tiene que tener una gran psicología del ser humano, entender cómo funcionamos, ¿no? Para poder llevar todos estos matices a los personajes y hacer algo que Eduardo hace magistralmente, que es verosímiles las historias, ¿no? Esto es una historia de ciencia ficción fantástica, o como la queramos catalogar, y sin embargo es eso, un presente en el que cuando hundes la cabeza no puedes salir de ahí, hasta todo el tiempo queriendo saber qué va a pasar después. Vale mucho la pena realmente que los lectores se metan, porque además el final es algo que vale la pena mucho comentar y que tendremos que comentar en otro momento más adelante con los lectores que ya hayan leído la novela, porque en este momento sería spoilerearla. Creo que, bueno, Luciano mencionaba también la poesía, y creo que hablar de poesía cuando estamos hablando del infierno vale muchísimo la pena. Marcelo hablaba un poco, ¿no?, de esta muerta que no es muerta, que es una especie de bella durmiente y que solo se despierta con una palabra mágica, y esa palabra mágica es el nombre de un poeta, pero no sabe que no tiene que despertar de qué poeta, ¿no? Entonces, pues aquí hay realmente una gran alegoría en el que la poesía se opone a la muerte, ¿no? Y que si hay algo que te puede salvar, o que tú crees que te puede salvar mientras estás leyendo la novela, tiene que ver con la poesía y tiene que ver con el amor, que es sino poesía, ¿no? Entonces, bueno, Edu, no sé si quieras, por acá siguen llegando comentarios, gran proyecto, Auguri, Cari, Ragazzi, Saulo Tarso te manda un mensaje
en italiano. Ahí te lo paso, Edu, ¿no? Para cuando Gracias. Nada. ¿Quieres comentar? Nos queda poquito Sí, tiempo, voy a entonces... decir algo que creo que es importantísimo. Yo estoy en casa de Luciano, porque acá tengo mejor wifi, y traje una chocotorta. Le quiero pedir a Luciano que ya mismo la saque del freezer, porque no vamos a poder comerla. Sacala ya, por favor. Eso pasa cuando no tienes la cultura adecuada sobre la chocotorta. Y además, esto parece solo una metáfora de la chocotorta, pero yo que he tenido la oportunidad de compartir con Eduardo en reiteradas visitas a Buenos Aires, gracias a Eduardo he conocido las mejores cafeterías y donde se hacen las mejores chocotortas, ¿no? Él se dedicó con su lista, que seguramente le manda este amigo belga, donde exactamente en Buenos Aires se comen las mejores chocotortas y además, obviamente, como todo lo que sucede en Argentina, las chocotortas de Buenos Aires son las mejores del mundo. ¿A qué sí, Lucho? Seguro, seguro. Y bueno, nada, ahora sí que les abro la palabra, igual de los amigos que están conectados, el público, si alguien tiene alguna pregunta, nos quedan unos minutos más con Eduardo, que aprovechen esta oportunidad. Y Ania por allí abrió su micrófono, entonces está amenazando con decirnos algo. Sí. Yo tengo una, no sé si por ser mujer, pero tienes un libro de personajes todos muy ricos, muy complejos, que demuestran cómo somos los humanos. Nadie es 100% malo ni 100% bueno. Pero tienes dos personajes femeninos y son justamente los personajes que tienen más bueno a su favor. ¿Es tu galantería? O sea, ¿cómo pasó que lo más positivo de esta novela son tus mujeres? Sí, yo creo que, bueno, yo fui dialoguista, o sea, secundaba a un gran escritor de telenovelas, a Enrique Torres, y yo colaboraba con él con sus diálogos, yo era su dialoguista. Entonces, escribimos como 13 telenovelas importantes, muy importantes, y realmente creo que aprendí a conocer la fuerza de la mujer, por supuesto, además de la fuerza de las mujeres que conocí, especialmente mi mujer, la fuerza literaria de la mujer. Entonces, creo que y es un tema muy, muy importante para mí, porque las mujeres, en lo que yo hago, siempre busca la verdad, siempre es el faro, es la luz, de alguna manera. Le doy mucho valor a lo femenino como una brújula. Para mí, creo, mira, lo que estoy diciendo me estoy dando cuenta ahora, no es algo que yo pensaba antes, no se me había ocurrido. Pero creo que tiene ese valor para mí lo femenino. La ternura y la guía. Algo muy materno, supongo. Creo. Y bueno, quiero meterme en esta pregunta de Ania también, porque por acá están preguntando, dice una amiga de la ninfa, que ¿por qué se llama Titanic City? Hablamos un poquito de esto también al principio, pero yo estuve buscando desesperadamente en la novela si Titanic City lo nombraba Eduardo Gottman o lo nombraba un personaje, y es este personaje femenino, que es una sobreviviente que llega a Sporting City, quien llama a Sporting City Titanic City, ¿no? Es justamente una mujer la que decide, y bueno, yo les aseguro que después que la lean nunca más van a recordar Sporting City, ¿no? Siempre van a pensar en un Titanic City desde el principio. Entonces, no sé, Edu, si quieras, por acá están diciendo, ¿no? Cosas muy lindas también, que está muy linda la presentación, que muchas felicidades, Eduardo, que el libro, que, bueno, nada, te doy la palabra, Edu, para aprovechar y que sean tus últimos minutos también para el público, ¿no? Bueno, mira, tomando lo de Anya, la claridad de ponerle Titanic City, de hacer la metáfora de Titanic City, fue de una mujer, que es el personaje. Y Titanic City porque están todos como viviendo en la cubierta del Titanic, porque hay una nube tóxica a ras del piso que cada tanto sube un poquito, y es como el barco que se va hundiendo, es el Titanic. Y City porque es toda la ciudad, todo lo que existe en el mundo son esas tres torres. Si se va a terminar de hundir o no, no lo sabemos.
Claro, y pensaba en esta alegoría con Titanic, ¿no? Con lo que fue el Titanic. Es una novela donde incluso los más fuertes, ¿no? Este tirano y todos sus secuaces y esta red que tiene alrededor, la fragilidad de la vida es tan grande para ellos como para los que están en el piso de más abajo y son la lacra social de alguna manera, ¿no? Los pobres, los miserables, los que no tienen ni siquiera las preferencias del agua o de las otras escaseces que hay en Titanic City, ¿no? Correcto, o sea, nadie se salva de Titanic City. Y lo que puede llegar a salvar es un poco de luz de verdad, y de acabar con una tiranía y realmente buscar que todos los seres humanos son iguales y que hay otra forma de vivir. Eso. Bueno, no sé si, creo que valía la pena. Yo había notado una frase particularmente del tema de los tiburones que quisiera, al menos yo, dejarla como último tema, pero igual quien quiera también decir algo más, pues este es el momento. Es una frase que le dice el doctor a Laura, ¿no? Y le dice, estamos en comunión, somos uno, el tiburón y nosotros, nos necesitamos. Y si hay simbologías dentro de esta historia, esta es la matriz, ¿no? En realidad, si hay simbología, yo me entero cuando alguien la comenta, porque yo no busco simbologías, aparecen. Esa es una realidad. O sea, el tiburón vive del hombre porque se lo come, y el hombre vive del tiburón porque se lo come también. Porque uno de los platos predilectos de la oligarquía de Titanic City es el tiburón. O sea, hay pesca de tiburón para comerse y a la vez el tiburón se come al hombre. O sea, y se necesitan mutuamente. Hay una metáfora obviamente de la sociedad, pero no la busqué. Nunca busco simbolismos ni metáforas, aparecen y cuando me lo dicen digo, ah, mira vos, ¿esto lo hice yo? Esa es la cosa. Y ahí yo, dos cosas ahí también que creo que vale la pena mencionar el libro. Hay una frase que dice que reír ante la idiotez de un hombre es parte de la seducción. Eh, y es una novela en la que, si bien es un mundo apocalíptico, es imposible con este doctor no estar riendo todo el tiempo y estar seducido y sentirse de alguna forma como idiota porque te está riendo de la tragedia de alguna forma, ¿no? Y lo segundo, en esa parte que creo que es importante y de las tragedias que ocurren, es una parte muy linda, que dice que es curioso cómo desaparece el nombre de uno cuando no hay nadie que lo pronuncie, nadie que lo llame. Y es una frase que creo que cierra muy bien mi comentario del libro, porque sin duda alguna, no solamente Titanic City, sino que viene a completar todo lo que es tu obra, Edu, serás un hombre que será recordado durante muchos años, pronunciado y siempre bienaventurado en un futuro, ¿no? Apocalíptico o no. Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si Ania, Luciano, ¿quieren decir una última palabra? Yo solo tengo una. Gracias, Edu. Sí, gracias. Ha sido un placer y ya saqué la chocotorta, Edu. Bien hecho. Está todo bien, Edu. Si hay chocotorta al final de la fiesta, hay celebración. Soy yo realmente el que quiere dar las gracias. Vos, Gabriela, a Ania, a Diego, a Martín, a Marcelo, a Luciano. Realmente me siento muy bien por estar en contacto con ustedes. Realmente eso para mí es lo mejor. Muchas gracias a ti, Eduardo, por tomar este gran riesgo con nosotros. La verdad es que nos honras muchísimo. Agradecerle a Gaby Zambucetti, a la Ninfa Eco, que también nos da un espacio que es internacional. La Ninfa Eco desde Oxford, aquí nos estuvo también coachando Gaby Zambucetti desde la ultratumba de la madrugada. Perdón, pasa que como estaba en pijama y no la podemos ver, también un beso grande a Gaby Zambucetti. Sí, un beso a Gaby.
Y bueno, pues esto fue la presentación de Titanic City en Aquitania siglo XXI. Ahora vamos a celebrar. La chocotorta siempre es una garantía de que no pase aquello que Martín estaba anunciando, ¿no? Y que de pronto Eduardo se vuelva antisocial sin decirse antisocial y se vaya. Ahora vamos a celebrar con la chocotorta. Agradecer muchísimo a todo el público que nos acompañó esta noche, que está con nosotros. La novela en la página, le dan link, le dan clic ahí a la novela y pueden comprarla, pueden leer este fragmento, como decía Ania, gratis también para que vean una probadita, pueden ir a otras obras de Eduardo. Y bueno, pues nada, ha sido un placer infinito tener a estos amigos que son también nuestros amigos, no solo los de Eduardo, ¿no? Somos ya como una especie de comunión en la que afortunadamente no hay tiburones. Todos somos humanos. Gracias, Eduardo. Un abrazo grandísimo y pues, a disfrutar la chocotorta. Un beso grande. Chao. Abrazo grande. Chao. Gracias. Edu.